estudio de la palabra. Vamos a entonar un par de himnos. Un himno muy conocido que es Fuente de la Vida Eterna. Himno número 7, Fuente de la Vida Eterna. Bien, cantamos juntos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Al vaciar buscar viniste, porque eres tuviste amor, de ella te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones y llenos de tu verdad, de tu espíritu los dones, vive toda santidad, guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Bien, vamos a entonar otro himno. Es el himno 24, Bellas Palabras de Vida. Himno número 24, Bellas Palabras de Vida. Bien, cantamos juntos. Oh, cántame las otra vez.
vamos a orar para ponernos en manos de Dios, para que en este estudio Él nos guíe y sobre todo el estudio que vamos a hacer de su palabra sea edificante y significante a nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, gracias te damos en esta noche, Señor, que nos permite reunirnos. Gracias por tus bendiciones, Señor, en el transcurso de este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu protección, por tu misericordia y por tu bondad. Padre, te damos las gracias de ello y ahora te pedimos en este tiempo que abras nuestro entendimiento, Señor, que el estudio que haremos ahora en esta noche, Señor, sea edificante para nosotros, sea significativo, pero también, Señor, podamos tomar de él el alimento y poder compartirle también a otros de lo que recibimos de tu buena mano. Padre bendito, gracias de todo ello, todo lo ponemos en tus manos y todo te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, pues vamos a buscar por favor en nuestras Biblias. Seguimos en el estudio del Evangelio según San Juan y estamos ahora en el comienzo del capítulo 18, que es el inicio del martirio de nuestro Señor Jesucristo, es el inicio de este ministerio que el Señor había venido a realizar. Entonces vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, vamos a buscar del versículo 1 al 11. Evangelio según San Juan, capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 al 11. ¿Sí? Recuerden que si usted tiene una Biblia en casa puede buscarla y puede corroborar que lo que estamos leyendo efectivamente aparezca en su Biblia, y si no tiene Biblia y está en la plataforma de aguavivajiji.online.church, recuerde que aquí mismo donde está viendo la transmisión hay unas pestañas, ya sea que lo esté viendo en el celular o en la computadora, hay unas pestañas y en una de esas pestañas dice Biblia. Entonces accede a esa pestaña y después busca el libro que corresponde a Juan y después el capítulo que es 18, y de ese capítulo 18 vamos a leer del versículo 1 al 11. Bien, leemos la palabra de Dios que dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: métete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado,
no la he de beber? Bien, hoy vamos a tener este estudio en esta porción de la palabra y le hemos titulado La culpa y la gracia en el huerto. El ministerio privado de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos había terminado y el drama público de la redención está a punto de empezar. El hombre, bajo la influencia de su naturaleza pecaminosa, siempre hará lo peor que puede y Dios siempre responderá con lo mejor que hay. Tal vez la mejor manera de ver aquí las verdades que encontramos en Juan capítulo 18 sea captar las lecciones que presenta, es prestar atención a los símbolos que incluye. Estos símbolos presentan importantes verdades espirituales. En esta noche vamos a poner atención en tres elementos: en el huerto, que en este caso es el huerto de Getsemaní, el beso que da Judas con su maestro Jesucristo, y tercero, la espada que utiliza Pedro para defender a Jesucristo. Entonces vamos a ver estos tres elementos, estos tres símbolos, para poder ver estos tres verdades espirituales. Primero, el huerto. El huerto es el símbolo de la obediencia. Juan dice que salió a un huerto donde acostumbraba descansar, meditar y orar. De aquel huerto se conoce que estaban algunos árboles ahí donde se recogían las aceitunas, y estas aceitunas se exprimían en prensas para extraer su aceite. Y asimismo, al igual que aquellas aceitunas, nuestro Señor Jesucristo tendría que pasar por la prensa de aceite y el lagar y probar el juicio por nosotros, ¿sí? Tenemos esa imagen de las aceitunas siendo prensadas para extraer el aceite. Jerusalén estaba repleta de peregrinos que habían venido para la Pascua y Jesús quería alejarse de la multitud a un lugar privado. Y este lugar, Getsemaní, estaba lleno de olivos, ¿sí? Y en este lugar estaban los lugares de descanso de nuestro Señor Jesucristo, el lugar donde se retiraba a orar, y era de común que los usara, tanto que Judas, el que había de entregarle, conocía esta información perfectamente. Sabía que Judas también vendría a buscarle allí y Jesucristo estaba listo para recibirle. En un huerto, recordemos las historias de Génesis, en un huerto el primer Adán trajo pecado y muerte a la humanidad. Pero Jesús, el postrer Adán, por su obediencia, trajo justicia a la vida de todos los que confiaban en Él, confiarían y seguirían confiando en Él. Edén fue el huerto de desobediencia y pecado. Getsemaní fue el huerto de la obediencia y la sumisión, y el cielo será el huerto eterno de delicia y satisfacción para la gloria de Dios. En ese huerto sabemos que no habrá más muerte, no habrá más maldición, no habrá dolor. Este lugar, que se conoce como Cedrón, tenía un significado especial, no solamente el de las aceitunas, sino también se recordaba porque el rey David cruzó el Cedrón cuando fue rechazado por su nación y traicionado por su propio hijo Absalón. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, vemos esta
historia del rey David siendo perseguido. Jesús asimismo, al igual que el rey David, había sido rechazado por su propio pueblo y estaba siendo traicionado por uno de sus discípulos. En el caso de David, Aitofel, el traicionero consejero de David, se ahorcó. En el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23, vemos esta crónica. Y el hijo de David, Absalón, igual, quedó enredado en un árbol y ahí fue muerto mientras aún estaba colgado. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Y sabemos por el Evangelio de Mateo, del capítulo 27, que igualmente Judas salió y se ahorcó. Jesús sabía plenamente lo que se le esperaba. Dejó a 8 hombres cerca de la entrada de aquel lugar, y tomó a Pedro, Jacobo y Juan, y se adentró en el huerto para orar. Su alma humana anhelaba el ánimo y compañía que ellos pudieran darle en esa hora crítica. Fue fácil para esos hombres jactarse en cuanto a su devoción a Cristo, pero cuando llegó la prueba, fracasaron miserablemente. Y antes de que nosotros pudiéramos juzgarles severamente, también deberíamos examinarnos a nosotros mismos en nuestro corazón. Jesucristo anhelaba la compañía de sus discípulos, y tenemos el relato en los evangelios sinópticos que Jesús se retira a orar y al tiempo regresa a ver a sus discípulos si estos estaban orando, si estos estaban intercediendo igualmente por él, y los encuentra dormidos. Los despierta y le dice que lo acompañen en oración. De nuevo se retira a nuestro Señor y al tiempo vuelve a regresar para ver a sus discípulos y nuevamente los encuentra dormidos. No habían comprendido lo que habría de suceder. Esto debe dejarnos también a nosotros una lección. El Señor nos ha dicho que estemos orando, que nos mantengamos en oración, que estemos alertas, que nos mantengamos despiertos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no hay ni día ni hora establecida que sepa alguien, ni siquiera los ángeles, solamente el Padre sabe cuándo Él ha de venir. Entonces, es mejor que el Señor nos encuentre orando, es mejor que el Señor nos encuentre alerta, que nos encuentre haciendo el trabajo que nos ha encomendado. Segundo, el segundo símbolo que vamos a revisar en esta noche es el beso, el símbolo de la traición. Los discípulos saludaban a sus maestros, a sus rabinos, besándoles en las mejillas. Este era un símbolo de devoción y obediencia. Judas no era verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Los líderes judíos, considerando las multitudes reunidas para la gran fiesta de Pascua y deseando evitar una revolución, querían prender a Jesús en un lugar aislado. Nada mejor que hacerlo de noche y en un lugar solitario como un huerto. ¿Sí? Jesús está en este lugar y aunque parece que Judas lo sorprende, el Señor tenía todas las cosas bajo control. Sabía exactamente lo que sucedería. Judas esperaba algún tipo de engaño, así que hizo arreglos para identificar a Jesús mediante un beso. Jesús se presentó intrépidamente ante la compañía que quería apresarle
y que a toda costa querían evitar un motín. Los guardias que relata aquí el Evangelio de Mateo se refieren a la policía que aseguraba el orden del templo, los alguaciles, ¿sí? Estos alguaciles del templo eran los encargados de guardar la compostura en ese lugar. Entonces están los guardias y también están los soldados. Cuando dice soldados se refiere a los soldados romanos. Tal vez una compañía pequeña de soldados romanos que no participaron en el arresto, pero sí acompañaron a la guardia del templo para asegurarse que la situación no se descontrolara. Entonces, los que apresan a Jesucristo son los alguaciles del templo. Es el mismo pueblo de Israel el que desconoce a su Mesías. ¿Sí? Después vemos que en el versículo 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Con una conciencia tranquila y transparente, se adelanta a sus enemigos y los confronta. La pregunta es: ¿a quién buscáis? Estaba pensada para hacerles decir de propia boca la naturaleza de su misión. Jesucristo no solamente comprendía la situación, sino que además la tenía bajo control. ¿Sí? Leemos en los evangelios sinópticos cuando en algún otro momento le preguntan al maestro y le dicen: ¿acaso no sabe que si yo lo deseara, pediría a mi Padre una legión de ángeles y Él me las daría? Una legión correspondía a muchos más elementos que una compañía. Una compañía de soldados romanos podrían significar o 1000 soldados, ¿sí? 1000 soldados perfectamente pertrechados, es decir, perfectamente vestidos para la guerra. Eran solamente una porción de una legión, ¿sí? Una legión era, recordemos, 1000 hombres o 1000 soldados. Entonces esta pequeña compañía acompaña a los alguaciles del templo y van con linternas, antorchas y armas. Dicen algunos comentaristas para este pasaje que fueron con luz a buscar la luz, fueron con antorchas a buscar a la luz verdadera. Jesús muestra valentía. La contestación que Jesús les dio muestra valentía. El ser eterno es equivalente al término hebreo cuya transliteración es Jehová. Jesús le responde: yo soy. Yo soy es el nombre personal de Dios. Está compuesta por esta transliteración que en español sería Jehová. El Señor no dudó en enfrentarlos con valentía. Su respuesta indica su deidad. En vez de esconderse o intentar escaparse o demorar el desenvolvimiento natural de los eventos, Jesús manifiesta total prontitud para ir a la cruz. Cuando su hora aún no ha llegado, Jesús se había apartado del peligro y la confrontación, pero ahora sale a su hora de gloria. El nombre propio del Hijo encarnado de Dios es Jesucristo o Jesús, equivalente a Josué en hebreo, que significa Jehová es salvación. Era necesario que los soldados agregaran este artículo, Jesús Nazareno, para no equivocarse, porque era un nombre muy común. Josué el Nazareno debería haber sonado en hebreo,
y como le llaman es a Jesús Nazareno para identificarle a quién estaban buscando. A los judíos presentes les impactaría la forma en que se presenta, porque dice yo soy, que era una afirmación de su deidad. Busquemos por favor en el Salmo 27, Salmo 27, versículo 2. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Sí, es una referencia en los salmos a este momento en la historia. Aún en ese momento de crisis personal, el buen pastor no se olvida del bien de sus ovejas. Los dirigentes judíos habían tratado de apresar a Jesús antes y nunca lograron hacerlo. La compañía estaba preparada para el conflicto y cuando se vieron frente a rendición y calma, eso los dejó atónitos. Por primera vez, los leales discípulos de Jesús se alejaron corriendo. El grupo de discípulos sufriría un tiempo de severa prueba antes de transformarse de seguidores vacilantes a líderes dinámicos. Por eso vemos que Jesús se confronta con estos hombres. Dice, yo soy. Dice, también estaba Judas, el que le entregaba. Jesucristo obró con poder. Sus enemigos se encontraban con un hombre que irradiaba autoridad, quien en vez de escapar los enfrenta y les habla con palabras que el mismo Dios usaba. Tal vez los soldados se espantaron cuando Jesús se dio a conocer. Este grupo de valientes retrocedió y cayó a tierra. Recordemos que no eran hombres con algún oficio común, eran hombres de guerra. Los soldados romanos en ese momento eran el imperio más grande del mundo. Habían conquistado la mitad del planeta. Habían conquistado Europa, habían conquistado África, Asia. Y estaban dominando esa parte del mundo. Entonces habían visto muchas guerras. Sin lugar a dudas, habían visto muchos combates. Y un solo hombre los hace caer a tierra. Dice la Biblia, cuando les dice yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Debemos nosotros recordar, hermanos, que servimos a un Cristo que con una sola palabra puede destruir a sus enemigos si así lo desean. En la historia de Génesis tenemos que Dios creó el universo y todo lo visible con su sola palabra. Hay poder en la palabra de Dios, hay un poder creador en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios escrita que tenemos en la Biblia hay poder, está contenido el poder de Dios. Por eso decimos de la Biblia que es palabra viva y eficaz. Es palabra viva. El Señor se había revelado a ellos como el yo soy, el Dios omnipotente. Esta revelación fue tan abrumadora que retrocedieron y cayeron en tierra. No se especifica quiénes cayeron a tierra, si solo los soldados o también los líderes religiosos. Estos estaban retrocediendo cuando cayeron. Cayeron hacia atrás en temor, no hacia adelante en adoración. El énfasis de este relato es la gloriosa majestad y terrible poder en la persona de Jesús y en su disposición para entregarse a los que venían con la misión de arrestarle. Vemos el poder de Jesús.
vemos la majestad de Jesús, además de su disposición para entregarse para aquellos que venían a arrestarle. No presenta oposición, pero sí los confronta. No hace una batalla física, pero sí toca sus corazones, sí toca sus espíritus. Y se quedan asombrados, se quedan atónitos. Y aún así sigue pensando en sus amigos, sigue pensando en sus discípulos, sigue pensando en aquellos que su Padre les dio. Es maravilloso ver su desprendido interés por otros en un momento en que su propia vida estaba en peligro. Así también se cumplieron las palabras que había dicho en Juan 17:12. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, ninguno perdió a Jesús. En práctica, los sostuvo, protegiéndolos del peligro. El énfasis aquí es que si Jesús se hacía responsable por la perseverancia de los discípulos, también incluía su seguridad física. El guardarlos físicamente en ese momento significaba también guardarles espiritualmente. Jesucristo siempre se ha preocupado por nosotros. En esta semana que concluimos, esta lectura que concluimos la semana pasada, vimos la oración que Jesús hizo por nosotros. Pidió por nosotros para que fuésemos preservados, pidió por nosotros para que no fuésemos contaminados, pidió por nosotros para que fuésemos uno, así como el Padre y Él son uno. Pidió para que un día también seamos juntamente con Él glorificados. Esas son las oraciones que nuestro Maestro hizo por nosotros. Esas son las oraciones que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y Jesús les guarda, aún en ese instante, antes de ser entregado a sus enemigos, ruega y pide por los discípulos. El último símbolo es el símbolo de la espada. ¿Qué significaba la espada en este cuadro? La espada es el símbolo de la rebelión en contra de la voluntad de Dios. Dice en el versículo 10: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesucristo reprende a Pedro. Pedro debía haber sabido que Jesús sería apresado y que sería entregado voluntariamente a sus enemigos. Pedro luchó contra el enemigo errado. Usó el arma equivocada con el motivo errado y consiguió el resultado equivocado. Estaba oponiéndose abiertamente a la voluntad de Dios y estorbando la obra que Jesús vino a realizar. Fue una demostración de celo sin conocimiento. Fue una demostración de fuerza sin discernimiento. Pedro estaba errando. Pedro estaba llevando a cabo una equivocación. Estaba peleando una lucha contra el enemigo equivocado. ¿Cuántas veces nosotros mismos
a veces estamos levantando una lucha contra nuestro enemigo y en lugar de luchar contra él, estamos haciendo batalla contra aquellos que no son nuestros enemigos. ¿Sí? Pedro estaba usando el arma equivocada. Por los evangelios sinópticos sabemos que Jesucristo lo reprende y le dice: aquel que a hierro mata, a hierro morirá. Pedro estaba usando el arma equivocada. El enemigo no eran ni el imperio, no eran los sacerdotes, no eran los escribas, no eran los fariseos. Esos no eran los enemigos. Ni tampoco el arma que Pedro había usado era la correcta. El arma que Jesús les pidió que usara era la oración. Es la misma arma que a nosotros nos pide que estemos usando. En Efesios nos exhorta a usar la armadura de Dios. Esa es la arma que debemos estar nosotros usando. Esa es la indumentaria que nosotros debemos estar llevando cada día. Y Pedro estaba fallando. Pedro empezó una pelea por el motivo equivocado. Se estaba equivocando y consiguió un resultado equivocado. Con esta acción, Pedro se estaba rebelando a la voluntad de Dios y estorbando la obra que Jesucristo vino a realizar. Las buenas intenciones, entre comillas, de Pedro estaban a punto de extraviarlo. Pedro descubriría que la espada del Espíritu es el arma que los siervos de Dios usan para librar las batallas. Esa es nuestra verdadera arma. Jesús les había advertido que desde ese momento en adelante la situación cambiaría y que los hombres los tratarían como transgresores. Les sugirió que tuvieran una nueva manera de pensar y que esperaran oposición e incluso peligro. Les había dado toda provisión y les había protegido mientras estaba con ellos en la tierra. Pero ahora que Él volvía al Padre, ellos tendrían que depender del Espíritu Santo y ejercer sabiduría. Es lo mismo que nos pide Dios hoy a nosotros. Que estemos usando, que estemos presentando una batalla contra el enemigo correcto. Que estemos usando el arma correcta, que lo estemos haciendo con el motivo adecuado para conseguir el resultado esperado. Si no es así, estamos perdidos. Si no es así, estamos extraviados. Si no lo hacemos de esa forma, nuestra empresa está yendo a la bancarrota y estaremos peleando contra Dios y estorbando la obra que Jesús vino a realizar. Simón Pedro era sincero, impulsivo y arrebatado. Quiso hacer uso de la fuerza, desenvainando la espada e hiriendo a Malco, siervo del sumo sacerdote. Estaba estorbando los propósitos de Dios. Sabemos que Dios es lento para enojarse y la ira del hombre no promueve la justicia de Dios. El Señor Jesús tuvo que reprender a Pedro delante de sus enemigos porque su sinceridad era un impulso carnal. Jesús no necesitaba la protección de Pedro. A veces nos va a resultar también a nosotros
tentador encargarnos de los asuntos, forzar la situación. La mayoría de las veces esas actitudes nos van a conducir a errores, nos van a conducir a dolor y nos van a conducir a pecado. En lugar de eso debemos confiar que Dios llevará a cabo su plan. Si Pedro lo hubiese hecho a su manera, Jesucristo no habría ido a la cruz y el plan de redención de Jesús se habría obstaculizado. Jesucristo podía llamar a las legiones de ángeles si hubiera querido que lo librara. Lucas nos dice que Jesucristo sanó la oreja de Malco en un acto de gracia. Fue el último milagro público de nuestro Señor antes de la cruz. Solo Juan menciona metafóricamente beber la copa. Busquemos por favor en Salmos número 75, versículo 8, que dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esta copa amarga, esta copa que estaba anunciando Jesús, también Job la retoma. Busquemos por favor en el libro de Job, capítulo 21, versículo 20, que dice: verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Job entiende esta parte, y Jesucristo entiende que beber la copa significaba el hecho de ir voluntariamente a la muerte, tener este sufrimiento y aislamiento que Jesús debía soportar a fin de expiar los pecados del mundo. Ese momento cuando dice Elí, Elí, lama sabachthani, que significa Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento el Señor cargó con todos nuestros pecados. En ese momento sintió el dolor de estar separado a causa del pecado de su Padre. Y Jesús estuvo dispuesto a beber esa copa porque nos amaba, porque nos amó y nos sigue amando. Por su gracia y por su misericordia, Él estuvo dispuesto a morir en esa cruz para que el pago por el pecado fuese satisfecho. Por eso vemos estos tres elementos en este capítulo 18. En el huerto vemos la obediencia de Jesucristo. Ha dispuesto de todo lo necesario para que ahora Él se pueda presentar como un sacrificio vivo, perfecto, delante de Dios. Como anunció Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella predicación de Juan estaba a punto de ejecutarse en la tierra, a punto de llevarse a cabo por la persona de Cristo. Vemos el símbolo de la traición, el beso que Judas da a su maestro. El beso era el símbolo de respeto, era el símbolo de aprecio, era un símbolo de devoción y obediencia. Con aquel beso, Judas, de haber sido su discípulo, estaría
dando a entender que estaba dispuesto a morir por su maestro. Y lo que eso significó era todo lo contrario. Estaba entregando a su maestro y estaba vendiéndole. Judas no era un verdadero discípulo de Jesucristo. Y el último símbolo que hemos revisado esta noche es la espada. Pedro quería hacer las cosas a su modo. Pedro quería ejecutar su propia justicia o la justicia por propia mano. Y Jesús lo tiene que reprender. Jesús le tiene que llamar la atención y decirle que las cosas que él estaba haciendo, en lugar de ayudar, estaba mostrando que estaba en contra de la voluntad de Dios y que estaba estorbando la obra de Jesús. Tengamos también nosotros cuidado de no entorpecer el trabajo que Dios ha hecho o ha establecido para nuestras vidas. Estemos atentos a estas lecciones y repasémoslo de vez en vez y tomemos de ella el alimento para nuestro diario caminar con Cristo. Cantemos otro himno. Cantemos el himno 43, junto a la cruz. Himno número 43, junto a la cruz. ¿Estamos juntos? Junto a la cruz, don Jesús murió. Junto a la cruz, tu salud pedí. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó, a su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades te perdonó, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria.
Bien, pues si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer, ya sea los hermanos que están en llamada, los que están en la plataforma de Agua Viva Jijic, o los hermanos que están en Facebook. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora, vamos a contestar. Bien, pues queremos invitarles a que nos sigan acompañando a nuestras actividades. Vamos a seguir teniendo nuestros devocionales en la mañana a las 7 de la mañana a través de la página de la misión Aguaviva Jijic. Misión Cristiana Bautista Aguaviva Jijic, esa es la página Facebook, y por la plataforma aguavivajijic.online.church a las 7 de la mañana seguimos teniendo nuestros devocionales. Los estudios bíblicos se va a estar haciendo cargo nuestro pastor, nuestro hermano Isaac Sotomayor, se va a estar haciendo cargo por 4 semanas de los estudios bíblicos. Entonces, si ustedes quieren ser agregados a los estudios bíblicos, se van a hacer por llamada. Vamos a estar teniendo estos estudios bíblicos 4 semanas. Vamos a estar hablando de la santidad, y los días domingo nos vamos a agregar a los cultos de nuestra iglesia madre, la primera iglesia bautista de Guadalajara. El culto es por la mañana a las 12 del día y por la tarde a las 7 de la noche. Entonces vamos a unirnos a nuestros hermanos por este mes. 4 domingos vamos a estar siguiendo las transmisiones. Ya se abrió nuestro templo en Guadalajara de la iglesia madre. Nosotros aquí en la misión todavía no vamos a tener servicios presenciales, pero en Guadalajara ya se abrió. Entonces, si usted quiere asistir, puede hacerlo, solamente hay que llegar a tiempo, porque después del tiempo del servicio va a cerrarse, cuando comience el servicio, va a cerrarse la puerta. Entonces hay que llegar a tiempo si usted quiere asistir presencialmente, y si no lo quiere hacer o no lo puede hacer, pues vamos a seguir las transmisiones a las 12 del día por la página de Facebook también de la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, y por el canal de YouTube Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, tanto en la mañana a las 12 del día y por la tarde a las 7 de la noche. Entonces, por este mes vamos a estar siguiendo las transmisiones de nuestra iglesia madre en Guadalajara, y los estudios van a estar a cargo por el pastor y van a ser por llamada. Si usted quiere agregarse a los estudios, por favor me puede enviar un mensaje, ya sea por WhatsApp o por aquí mismo por la página de Facebook, o por la plataforma nos puede hacer llegar su teléfono para agregarla a la llamada de los estudios que va a estar a cargo nuestro pastor, que va a ser el tema la santidad. ¿Sí? Pero seguimos teniendo los devocionales todos los días a las 7 de la mañana. Bien, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, vamos a entonar una doxología. Es el himno 389, que es una doxología que se llama A Dios
pido a nuestra hermana Julia si ella nos puede despedir en oración. Hermana Julia, ¿sí? Vamos a ser despedidos en oración. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias a través de tus palabras. La vida. Palabras cortan nuestra alma y nos enseñan a confiar. Te pedimos, Padre, que tú cuides igual todas las familias que pertenecen a la iglesia. Y tu Señor, que consuelo, todos están padeciendo por los que han perdido a algún ser querido, Señor, que los conforte y les haga bien, en mente todo lo que te damos gracias, que cuides a todas las familias y les dé, Señor, y a Ya no la escuchamos al final, hermana. ¿Me escuchan? Ahí sí ya. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que a todas las familias de la tierra y te agradecemos por tus hermosas palabras que nos envían. Te damos gracias en el nombre santo de Cristo. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos, gracias a cada uno de los que se pudieron conectar en esta noche, que tengan una excelente noche, un excelente descanso, que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias.